Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde estamos listos ya para analizar para ustedes, para informarles, opinarles de las cosas de actualidad que nos competen, españolas o internacionales, y que ustedes tienen que conocer. Y eso lo vamos a hacer con dos ideas fundamentales, la valentía y el rigor, y en un ambiente general en el que preponderan, y queremos que siga siendo así, la libertad de los que vienen, de los que hablan, de los que nos ayudan a informarles, y su libertad también. Otra cosa ya es ser un medio de comunicación así, al estilo La Voz de su amo. Hoy empezamos con un asunto duro, pero que tenemos que conocer, que vale la pena que conozcamos, que me parece a mí que vale la pena que conozcamos, y que le mandemos, lo primero, un abrazo a doña Ana Piera, que ya nos acompaña por Skype aquí. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, Ana. Sé que está usted muy liada en esta tarde, con viajes, con cosas, ¿verdad? Vamos a procurar ser concisos entonces. Yo sé que usted es médico de familia y sé que es madre de varios hijos y que tiene usted un hijo que se llama Javi, como yo y como mi hijo, que tiene 7 o 8 años, tengo dudas ahí. 7, mañana hace justo los 8 años. Mañana hace 8 años. Pues, oiga, Sí. lo primero, muchas felicidades a Javi. Eso es, Bueno, y esperemos que que ustedes viven en Oviedo, eso también lo sé, y sé que su hijo Javi sufre un síndrome relacionado con una cosa larguísima que parece una matrícula, IRF2BPL, que eso traducido quiere decir un trastorno de neurodesarrollo con regresión, y que ha supuesto pues que su hijo pues tenga algunas facultades no desarrolladas o venidas a menos, y también sé que ha empeorado mucho en las últimas semanas, podría decir. Sé concretamente que su hijo iba en bicicleta en verano y que ahora no sí. podría. Eso es. A ver, Javi, la enfermedad esta es una enfermedad que se produce por una mutación genética. En la inmensa mayoría de los casos son mutaciones que se producen de novo, es decir, que no son heredadas de parte de los padres, sino que se producen generalmente en el momento de la gestación, ¿vale? La cuestión es que Javi ha hecho un desarrollo evolutivo completamente normal hasta la fecha. Él pues lee, hace matemáticas, va al cole con normalidad, pero sí que el año pasado empezó más con dificultades de la lectoescritura y lo que tenía era un poco como dificultad para articular las palabras. Lo veía el foniatra, le había tocado también que con la pandemia, tocó justo cuando cerraron todo, entonces no lo pudieron ver tampoco en la logopeda, pero bueno, en principio era un trastorno del habla, como pueden tener otros muchos niños que van a logopeda. Y el año pasado empezó a desviar un poco un ojo y otro indistintamente. Lo consultamos con varios médicos y nos dijeron que era un espasmo acomodativo que tenía mucho que ver con el estrés y el uso de las pantallas. Y en la terapia visual que hacíamos, pues se veía que los niños que lo hacían caían así a menudo. La cuestión es que con estas caídas, pues cada vez la alteración de la marcha, bueno, o sea, estaba más o menos conservada, pero verdaderamente en los últimos meses es cuando las caídas fueron más a menudo. En febrero del año pasado lo vieron en neuropediatría, le pidieron una resonancia, todo el estudio genético, toda la batería de pruebas que hay que pedir y todo había salido normal. En noviembre, puesto que caía más, pues volvimos a pedir otra vez que lo valoraran y repitieron todas las pruebas, todas normales, ampliaron el estudio genético, nos dijeron que todo normal y bueno, seguimos haciendo pruebas y ahora es cuando se ha visto que tiene la mutación esa junto con otras alteraciones que hay que acabar de perfilar. La cuestión es que, claro, el diagnóstico este es como te das de bruces contra un diagnóstico que a mí como médico pues me llama muchísimo la atención porque el primer día cuando lo vi, pues claro, me puse a revisar en PubMed todo lo que había y hay una variabilidad clínica tremenda entre todos los pacientes que hay. Contacté con las asociaciones de pacientes que hay de esto, a los cuales ya desde el primer momento les di las gracias por todo lo que se habían movido y lo importante que es el asociacionismo en medicina, en las cuestiones de salud. Yo me dedico mucho, bueno, soy médico de familia, estoy muy metida en muchas sociedades científicas, hago también trabajos de investigación y soy también profesora en la facultad y siempre de lo que más así, bueno, pues más manejo, más me dedico,
es también o sea, centrado en el tema de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues aquí en estas patologías hacemos siempre medicina basada en la evidencia en base a un pool muy grande de pacientes, de cientos de miles de pacientes. Ujú. Yo, que por una mutación genética me quieran meter en un mismo saco a clínicas tan variadas como que hay niños que solo tienen autismo, hay otros niños que están convulsionando desde el mes y medio de vida, hay Ya. otros niños bueno, con una variabilidad clínica muy grande. Creo La que cuestión es que todos ellos se supone que podría ir regresando. Javi de momento mantiene la funcionalidad cognitiva, va bien, y sobre todo es el tema motor, pero bueno, hay mucho que hacer, hay muchas investigaciones ya en marcha, gracias a Dios, y entonces también por eso era el que dar a conocer que las enfermedades que no son tan prevalentes, que a mí me gusta más decir poco prevalentes más que raras, porque la gente no es rara por tener una patología, es lo mismo que en diabetes no decimos una persona no es diabética, o sea, la enfermedad no define a la persona sí, y hay sí. que luchar contra el estigma de la enfermedad, que en estas patologías pues es todavía mucho más marcado y entonces también el contar con vosotros pues os lo agradecemos porque desde la asociación y estos días que se ha celebrado el Día de las Enfermedades Raras, encima este año que hay aquí en Oviedo, agradecer que ha venido la reina, encima he tenido la oportunidad de hablar con ella, que me ha emocionado muchísimo, y con un montón de gente que sabe muchísimas cosas y que están dinamizando todo lo posible todo este aspecto. Lo que es importante, y ahí quiero insistir, es que como pacientes, cuando algo no casa, nosotros debemos de consultar insistentemente con el médico para profundizar en el diagnóstico y demás. Vamos a Y ver. como médicos y profesionales, sin duda alguna, hay que cuando no conocemos las cosas, pues trabajar de forma colaborativa con los compañeros para poder valorar de forma mucho más integral al paciente que atendemos. Vamos a ver, lo que afecta a su hijo Javi, solo había 8 niños más en España que tuvieran esa prevalente o no prevalente derivación con el trastorno este de neurodesarrollo. Tengo entendido que tiene usted, y supongo que su marido, pues mucha esperanza en la terapia genética. Tengo entendido que eso solo se desarrolla en Alemania o en Estados Unidos. También tengo entendido que da muy buenos resultados, una de ellas, y que eso cuesta mucho dinero. Y este es el momento en el que yo tengo que poner aquí pues cómo contactar con su asociación por si alguien desea echarles una mano. Pero contésteme esto, ¿por qué tienen tanta fe en la terapia genética? ¿Tanto les han convencido los resultados con otros niños que sufren la misma cosa? Pues, a ver, de esta misma patología no lo hay todavía, pero de otras patologías que también pueden producir un deterioro cognitivo y neurológico muy grave, sí que se han desarrollado y han dado unos resultados, vamos, milagrosos. O sea, es que yo veo los resultados y yo verdaderamente de esto en la facultad tampoco es que nos enseñen. Son Yo muy, digo, son muy obvios, ¿no? y sí, es una maravilla. Entonces, bueno, obviamente hay que profundizar en ese conocimiento, pero aquí la estructura que tenemos también en el sistema español, pues verdaderamente hay una red de conocimiento muy amplia y una estructura que podemos hacer investigación también, que esto lo podamos dinamizar. Ayer tuve la oportunidad de hablar con personas del Carlos, vamos, con los encargados a nivel del Carlos III de esto, que son gente brillante y verdaderamente hay mucho y muchas posibilidades que hacer. Entonces, una de las cosas que también queríamos enfatizar es que a uno, porque le diagnostiquen una enfermedad poco prevalente, digamos, o rara, no por ello se debe de seguir enfatizando en las medidas tanto diagnósticas como terapéuticas. A mí el día que me dijeron el diagnóstico, básicamente me dijeron es un pronóstico infausto, una evolución tórpida, van muy mal, acaban con sondas de nasogástricas con PEG para evitar las broncoaspiraciones y luego asemejan a una ELA, al Alzheimer y el pronóstico es muy malo y básicamente como no hay tratamiento pues serían medidas de confort, le faltó decir la palabra paliativos. Entonces, esto no puede ser así. O sea, tú como médico has de decir al paciente que hay que, bueno, valorar todas las posibilidades y luego como investigadores, por supuesto, tenemos que ver qué posibilidades hay. Y en esta patología en concreto, en esta mutación más que patología, sí que se están desarrollando muchas investigaciones que ya llevan un cauce más o menos avanzado, bastante avanzado para el tiempo de recorrido que tiene esta enfermedad que se nombró en 2018,
pues para el corto recorrido que tienen en cosas de medicina, ya hay mucho avanzado con estas investigaciones, entonces verdaderamente hay que enfatizarlas. El problema es que estas investigaciones se están haciendo con fondos privados y ahí es donde viene el gran hándicap. Se han llevado a cabo gracias a la voluntad de las personas que han colaborado con las asociaciones y la continuidad de las investigaciones pues depende un poco también de conseguir fondos y recaudar fondos para mantener la investigación. Y ahí, pues Pues, nuevamente, darles las gracias que nos apoyen pues en evitar la patología. que esta llamada puede ser útil para ustedes, pues encantados de la vida. Ana, esta es tu casa y cuéntanos cómo va el futuro de tu hijo, al que le tienes que felicitar mañana de nuestra parte. Muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte. Mucha suerte. Muchas gracias. Que bien nos va a venir. Bueno. Necesitamos un milagro, hay que trabajar por ello. Gracias por contribuir a ese milagro. Gracias. Eso es. Gracias. Bueno, y seguimos de alguna manera hablando de salud, porque ya me acompaña aquí, estaba muy atento escuchando esta pequeña entrevista a don Adolfo Albistur de Protege tu Vida, que trae soluciones para problemas mucho más sencillos, mucho más corrientes, mucho más abundantes, pero que producen dolor. Sí, fíjate, además quería hacer un comentario a lo de esa mamá y el niño, ¿no? Yo durante un tiempo hicimos una formación sobre equitación terapéutica, sobre niños con cierto tipo de, muchos de ellos era con síndrome de West, de Rett, niños motores y caballos, ¿no? Entonces, bueno, estuve unos cuantos años en una finquita que tengo en Toledo, pues haciendo esta, y son niños que evidentemente tienen esas dificultades, motores, etcétera, pero el corazón lo tienen enorme. Bueno, lo dicho. Venga, vamos a... Los guantes, mira, a mí una de las cosas, un espectador que nos dijo, fíjate lo que dijo Xavier, me he olvidado del dolor de las manos. Me he olvidado, o sea, eso ya es el sumo, ¿no? Pero dijimos, la persona que la atiende dijo, Anselmo, pero no dejes de usarlo. No se me va a olvidar usarlo, ¿no? Efectivamente, el dolor se puede evidentemente paliar, bajar mucho, quitarlo incluso del todo, pero no nos hemos curado, lo tenemos que tener claro. O sea, en el momento que dejemos de hacernos la terapia, este tratamiento que está con las pulsantes... Tú siempre lo has contado así, honradez obliga, y así es, esto cura el dolor. No, claro, no se puede, ojalá, cada vez hay más cosas más interesantes, pero de momento la artrosis, pues bueno, pues no nos queda más que, pues eso, el dolor, y sobre todo, si quitamos el dolor, vamos a mover. Claro. Todas las partes, tanto la rodilla, la cadera, vamos a movernos, porque lo peor es anquilosarse y no mover, que son ya los dedos que se empiezan cada vez más a doblar, y llega un momento que es que ya, no, como no hay movimiento, pues ya se deja de mover. Entonces, además, fíjate, Xavier, lo más importante de un tratamiento es que, en primer lugar, que sea cómodo, que se vaya a hacer de manera cómoda, porque si tienes que hacer un tratamiento complicado, que vayas a un sitio, que vayas a otro, tal y cual, efectivamente, ahora manchalo todo, ahora... al final no lo haces, ¿no? Este es muy cómodo, porque son 20 minutos ponerte los guantes, y luego que sea eficaz, que efectivamente tú veas que haciendo esto te va mejor. Entonces son tanto el tratamiento que tenemos para las manos, como en el caso de la rodilla, que aquí trabajamos con terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, para que en 10 minutitos una rodilla que te está doliendo, que está inflamada, pues pase esa inflamación y podamos caminar, andar, que es lo importante, que es lo mejor que tenemos que hacer, porque irrigamos mucho más lo que son las piernas, o en el caso de lo que es el cinturón, para las terapias tanto de cervicales, dorsales y lumbares, para que ese dolor, que hay veces que es que te impide hasta girar el cuello, mover, tienes una lumbalgia, bueno, pues aquí trabajamos también con infrarrojo, con LED de doble acción y con ese masaje, vibración y calor, con lo cual son tratamientos para bajar el nivel de dolor, incluso quitarlo. Bueno, ¿cómo podemos beneficiar a nuestros espectadores? Bueno, hay una cosa que creo que es muy interesante que sepáis, que con cualquier producto, o incluso, si ya tenéis algún producto, nos llamáis, lo decís. Queremos que tengáis un servicio que es telemedicina. ¿Qué es la telemedicina? ¿Vamos a evitar ir al médico? No. Lo que vamos a hacer es que aquellas pequeñas dudas que tú tengas en casa, que te surjan, pues digas, bueno, pues voy a llamar a ver qué me dice un médico. Y vamos a tener al otro lado de la línea telefónica, o por videoconferencia, o por WhatsApp, como queráis, a un médico que te va a responder esa duda, que a veces son muy sencillas. Tengo fiebre, me puedo tomar un ibuprofeno, si tengo, no sé, la tensión alta, bueno, pues él te lo va a resolver. Así que esa telemedicina
para vosotros. Y luego, bueno, os vamos a regalar también este librito que ya, bueno, pues estamos muy orgullosos, que es sobre el programa de médicos que ya sabéis que emitimos en esta casa los sábados a las 9:30, perdón, y los domingos se repite a la 1, pues donde con 10 médicos pues hablamos con ellos de su vida, de mi vida, y ese también va de regalo. Así que ese teléfono que tenéis en pantalla, 900-730-122. Pues muchas gracias, Adolfo. Gracias Por estar aquí y por traernos estas aplicaciones tecnológicas a los usos diarios, a nuestros problemas de salud diarios. Ojalá, pues claro, ese es el sentido de la tecnología. ¿A mí de qué me sirva que hagan los coches sin trabajadores con robots? No. A mí lo que me sirve es que la tecnología me resuelva mis dolores, mis problemitas, mis achaques, como se decía antes. Bonita palabra, ¿eh? Cómo se ha perdido. Gracias, Adolfo. Gracias, Vamos con el recorrido de lo que es noticia en el día de hoy. Tienen que saber que Trump, después del desencuentro con Zelensky en el despacho Oval, ha esta mañana ha paralizado la ayuda militar de los Estados Unidos a Ucrania y horas después, tan solo horas después, Zelensky ha manifestado que, bueno, que tal, que no fue tan grave, que a ver si lo apañamos, quedamos un día, Donald Trump, y ya me someto, ya voy allí, si quieren ustedes me pondré corbata ese día y tal. Vamos, que Zelensky está en apañar las cosas, en resolver las cosas, en recuperar líneas de apoyo de Estados Unidos, también debe estar en eso, pero bueno, vamos a concentrarnos en las decisiones de Trump, que le ha ido apretando y bien. Ahora debe estar pues mucho más abierto a buscar soluciones para la paz, Volodymyr Zelensky. Vamos con esa decisión de Trump de temporalmente paralizar toda ayuda militar a Ucrania. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Tras esta conversación en la Casa Blanca, la administración Trump ha suspendido la ayuda militar a Ucrania. En caso de que Zelensky se muestre abierto a tener conversaciones de paz para finalizar la guerra, Estados Unidos levantaría el veto. Todo lo que desde el Congreso aprobaron el año pasado, armamento y equipamiento, mucho de ello ya está en Polonia y preparado para su entrega, se cancela. El último paquete de ayuda aprobado por Biden en diciembre pasado fue de 1.250 millones de dólares en armas y equipos. Incluía municiones para los misiles tierra-aire, un sistema de defensa antiaérea Hawk, misiles Stinger y cartuchos de artillería pesada. La anterior administración iba a ofrecer este último paquete en diferentes fases hasta junio. Ya envió un tercio del mismo, pero Trump ha frenado la ayuda restante. El Washington Post confirma que el cese de la asistencia se fraguó en una reunión el lunes en la Casa Blanca entre el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el enviado a Oriente Medio, Steve Witkoff. La cancelación pretenden que sea una medida de presión diplomática, tanto para Ucrania como para los países que la apoyan. En cuanto a la imposición de aranceles del 25% a México y Canadá, que se suspendieron para dejar tiempo a ambos países para que avanzaran en la lucha contra el tráfico de fentanilo y en favor de la seguridad fronteriza, Trump afirma que ya no hay margen para negociar. No room left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect tomorrow. Además, para China hay un arancel adicional, en total un 20%. China, where it goes to Mexico and goes to Canada, and China also had an additional 10, so it's 10 plus 10. Bueno, tengo que decirles que la respuesta china ha sido bastante dura. La respuesta de China a todo esto, anunciando pues que van a aplicar aranceles adicionales a 15% a las importaciones de los principales productos agrícolas de Estados Unidos, como el pollo, el cerdo o la soja. Esta es la respuesta china. No se ha hecho esperar. Tenían bastante pensado, parece, por dónde iba a ir su respuesta. Bueno, interrumpimos el relato de lo internacional para hacer una incursión en el gran tema político, uno de los grandes temas políticos del día, que es ese acuerdo que mantuvieron en Suiza el gobierno de Pedro Sánchez y Junts, el partido del fugado Puigdemont. Ya saben que es facilitar un número bastante elevado de nuevos Mossos de Escuadra para que hagan el control de fronteras y el control de la inmigración. Dice el Gobierno que no hay cesión de estas materias, sino hay delegación. Dice Puigdemont que la cesión es integral y que esto nos viene de rechupete para cuando seamos una nación. Cuando seamos una nación, esto ya lo tenemos hecho. Y yo quería que, si alguien tiene dudas sobre a quién creer, si a la ministra esta
Saiz, o que la que ha dicho lo de cesión o dejación, dejación es lo que es, o a Puigdemont en este caso. Le quería preguntar a Joan Garriga, que es portavoz de Vox en el Parlamento de Cataluña y que creo que ya nos está escuchando. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Pues buenas tardes, gracias por la llamada. Y yo la verdad es que supongo que vas a preguntar que quién es mentiroso, ¿no? ¿Quién miente? Esto es, ¿quién es el que miente más? Yo no digo que no nos mientan los dos un poquito, pero bueno, en este caso, la ministra Elma Saiz, que dice, no, oiga, esto no son cesiones, esto si acaso son, bueno, pues se delegan unas competencias, no sé qué, y el otro que entra con toda la caballería, a galope tendido y una cara de alegría impresionante diciendo, no, oiga, vamos a ver que esto, enguañate, hemos ganado, ¿no? Pues la verdad es que vale la pena, como muchas veces, ir a las fuentes, y las fuentes es el acuerdo que han registrado, ¿no? La propuesta de ley de delegación de competencias que han registrado en el Congreso de los Diputados. Entonces, de esa lectura se emana claramente que lo que ceden son varias cosas. Primero, la cesión de los centros del CIES, los centros de internamiento de personas que no tienen papeles, que han entrado irregularmente en nuestra nación, que Junts ya quiere liquidar y quiere cerrar para que campen a sus anchas la inmigración ilegal. Segundo, el control de puertos y aeropuertos, que eso supone pues que la imagen que te encontrarás cuando llegues al aeropuerto del Prat o pases la frontera de la Junquera desde Francia será solamente la bandera catalana y un Mosso d'Esquadra al frente y al control. Los permisos de residencia de los extranjeros. En el anuncio del acuerdo, el PSOE trata de extranjeros tanto a los extranjeros de verdad, a los que no son españoles, como a los que vienen de otras regiones, pero eso no está plasmado en la ley. Y el permiso de residencias, es decir, la autorización para poder estar trabajando, estudiando o de turismo en Cataluña. Y por último, la expulsión de los extranjeros, si es el caso. ¿Y esto? O sea que el acuerdo es meridiano, es una cesión del control de las fronteras y de nuestros límites territoriales, que son la base de nuestra nación. Y esto, que es un insulto al sentido de Estado de la España democrática, significará, me imagino, que Cataluña pueda decir, no, menores no acompañados que me quieren mandar ustedes aquí, no los admitimos, ¿no? Evidentemente, podría suponer esa especie de vida paralela respecto a las otras regiones de instrucción de menores no acompañados, que repetimos que en Vox consideramos que tienen que estar con sus padres, porque aquí no es bueno que entre nadie ilegalmente, y menos si es menor. Y, por supuesto, también hay que tener en cuenta que a los catalanes nos puede suponer un perjuicio a la seguridad y a la identidad. A la seguridad porque es que Junts ya ha manifestado que quiere cerrar los centros CIES, o sea, que quiere que la inmigración ilegal campe a sus anchas. Y, por supuesto, ya sabemos que a más inmigración ilegal, por desgracia, más inseguridad. Y puede atentar a la identidad también de la región catalana, porque ellos son muy partidarios del islamismo. De hecho, el PSC felicitó la entrada del Ramadán. En Esquerra Republicana, los partidos separatistas se vanaglorian de que el islamismo no se tiene que integrar en Cataluña, que forma parte ya de Cataluña, con lo cual también es un peligro que ellos controlen los permisos de residencia y la supuesta expulsión de extranjeros para Cataluña y, evidentemente, para el conjunto de los españoles. Bueno, pues nos ha despejado usted las dudas. Si es que alguno seguía con alguna duda al respecto, ha ganado esta batalla Puigdemont, lo cual no significa que no pueda apretar un poquito más si es que quiere Sánchez los presupuestos. Joan Garriga, muchas gracias por participar en el programa. Te mando un fuerte abrazo y te deseo una feliz tarde. Venga, muchas gracias. Gracias, un placer. Bueno, volvemos a recuperar el hilo de las explicaciones internacionales, porque ya saben que Europa va como Diógenes con un farolillo, dice que buscando a un hombre, a un líder político, ¿verdad?, que nos salga de las mediocridades a las que venimos acostumbrados. Han llegado estos señores, cabeza de huevo europeos, han llegado a la conclusión, junto con Starmer, el primer ministro británico, y el presidente de Canadá, bueno, han llegado a la conclusión de que, mire, vamos a hacer una cosa, creemos un ejército europeo, como si eso se hiciera ya y fácil y tal. Bueno, lo primero, tenemos que movilizar un dinerito. ¿Creen que se puede tener un ejército europeo capaz de competir con el de Putin o con cualquiera por 840.000 millones de euros, que nadie tiene en este momento, claro está? Pero hoy la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen,
anunciaba que va a haber 150.000 millones en préstamos para poderle prestar dinero a los Estados miembros, caso de España, que si quieren invertir en defensa, pues que va a haber esa pequeña aportación inicial. 150.000 es lo que va a haber de préstamos, 840.000 lo que creen que va a ser necesario. Vamos a escuchar a la presidenta europea. La segunda propuesta será un nuevo instrumento que proporcionará 150.000 millones de euros en préstamos a los Estados miembros para inversiones en defensa. Se trata básicamente de gastar mejor y gastar juntos. Y estamos hablando de ámbitos de capacidades paneuropeas, como por ejemplo la defensa aérea y antimisiles. Esta señora fue ministra de Defensa en Alemania antes de ir a Europa y tal, y todo esto. Y el día que dejó de ser ministra de Defensa en Alemania, parecía que había llegado la Navidad a todos los cuarteles de Alemania, porque lo celebraron, abrieron botellas de Jägermeister, de champán, de lo que se bebieron hasta el agua de los floreros, de lo contentos que estaban los militares alemanes de perderla de vista, enchufarla en Europa. Bueno, y vamos a las cosas que pasan en España que tienen que conocer. Porque está lloviendo en lo lindo, hay muchos lugares de España afectados por las aguas y esto que ven ahí es pues un rescate que se tuvo que producir ayer en la provincia de Cádiz, cerca de Jerez. 40 personas se quedaron pues atrapadas en las escorrentías de la zona de un arroyo que se desbordó, el arroyo es salado. Y afortunadamente esto era en los entornos de la AP4, eran unos 20 vehículos y unas 40 personas. Bueno, y afortunadamente la rápida intervención permitió que fueran rescatadas con éxito después de llevarse, eso sí, un buen susto, porque desde que pasó lo que pasó en la Dana Valenciana, estamos todos, pues que el agua la queremos en vaso, no la queremos ver en ningún sitio más. Bien. Dicho esto, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abriremos la mesa de análisis político. Ya estamos aquí de vuelta. Tengo que haceros un recordatorio. Si queréis que vuestras ideas, esas que compartimos ustedes y nosotros, prosperen a velocidad, sería bueno, ¿verdad? Y que fuera velocidad nos iba a venir chipén. Pues eso no depende tanto de esperar que llegue la Navidad y de plantearle a la cuñada que está equivocada por votar a Podemos o al PSOE. Todos tenemos alguna cuñada que está en el otro mundo, ¿verdad? Bueno, pues eso es duro y es lento y a veces tampoco da resultado. Así es que mejor confíen en nosotros, apóyennos a nosotros, que nosotros podemos ir más deprisa en esa tarea de siembra de buenas ideas para que la sociedad española mejore. Y lo haga deprisa, porque ya se nos está yendo la paciencia un poco, ¿eh? También te digo. Bien, abrimos la mesa de análisis político a las 8:01 y les presento a nuestros invitados hoy. Don Roberto Granda, periodista, buen amigo, y sin embargo, eso, lo primero de todo, periodista. Sí. Sé que me criticaría si diera lugar al empeño, ¿no? No hay problema. Hay periodistas de todo tipo. Mira, cuando tienes un familiar podemita, lo mejor es no bajar al barro en las comidas familiares, Javier. Por eso sí, pero la gente, no, si le insisto, seguro que ha visto lo de Monedero, no, si le aprieto por ahí, no, lasciate omnia speranza. Bueno, don Ismael Sirio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Aquí estamos otra vez. Diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Luego tenemos que hablar de Esperanza, que estaré yo pensando, de Isabel Díaz Ayuso. Vale, también podría ser. Como quieras. Me ha ido la olla. Estoy disfuncionado, que se dice ahora. Bien, vamos a empezar por uno de los grandes temas del día, a mi criterio. Yo estoy muy interesado en esto de los casos de corrupción, espero que ustedes también, porque es de lo que más nos instruye sobre la vida política. ¿Para qué quería el PSOE aquel Ábalos que subió al poder denunciando las corruptelas del PP? ¿Se acuerdan, verdad? ¿Para qué? ¿Para acabar colocando a Jessica en una empresa pública? ¿O a la otra, la Miss Asturias?
paisana tuya, por cierto, Sí. En la estación de Gijón la tenían allí medio escondida, en una empresa que también dependía, curiosamente, como no, de Ábalos. Se ve que había mucho cachondeo, porque dice, ¿qué me cuelgas este marronazo? En cuanto venza el contrato, tráigamelo un mes antes, que en cuanto venza se lo chutamos a Traxa, que ahí cuela cualquier cosa. Y ahí se fueron con Koldo y la pregunta fue letal. ¿Sabe leer? Pues ya vale, venga, déjalo. Bueno, de todas maneras la chica parece que engañó al Supremo porque sabía mucho más de lo que decía saber. Por ejemplo, sabía perfectamente quién pagaba el apartamento. Se llama Alberto Escolano, socio de Aldama, y si no lo hubiera sabido, porque al socio de Aldama se les olvidan las cosas a estos de las tramas corruptas del PSOE, dejó de pagar el alquiler 3 meses. Y el casero le decía, oye bonita, Jessiquita, que o me pagas o a la calle. ¿Y a quién le reclamó? ¿Ves como si sabía quién pagaba el apartamento? Al socio de Aldama, Alberto Escolano se llama, ¿no? Alberto Escolano, sí. Alberto Escolano. Que no pagáis el alquiler, y aquí estoy yo, ¿y qué pasa conmigo? O sea que esta chica sabía más de lo que decía. Jessica Rodríguez, la que fuera amiga especial de José Luis Ábalos, sigue acaparando la atención mediática y hoy hemos conocido que pudo mentir al juez en su declaración ante el Supremo. Jessica aseguró desconocer quién pagaba el piso en el que vivió durante años en el centro de Madrid. Sin embargo, El Confidencial ha hecho público un email que probaría que la joven sí estaba al tanto de quién pagaba la renta del apartamento. Jessica sabía perfectamente que era Luis Alberto Escolano, socio de Víctor de Aldama, quien abonaba los 2.700 euros mensuales para pagar el apartamento de lujo. En el email, la inmobiliaria, además de mencionar a Jessica, reclama a Escolano que abone urgentemente 3 mensualidades pendientes. Precisamente este martes, Escolano ha acudido al Tribunal Supremo para declarar por el caso Koldo. El socio de Víctor de Aldama, además de confirmar que fue él quien pagó el alquiler de Jessica Rodríguez, asegura que allí se realizaban reuniones y que en más de una ocasión vio a José Luis Ábalos por el apartamento. Debido a sus contactos con el exministro, Jessica fue colocada a dedo en 2 empresas públicas. Una de ellas, Traxatec, tiene un exhaustivo control de fichajes, uno de los más detallados de toda la administración. Un sistema que se aplica a los 26.000 empleados de Traxa, pero que no se aplicó a Jessica Rodríguez. La otra empresa pública en la que trabajó Jessica fue en Ineco. La joven aseguró al juez que su contratación la facilitó el hermano de Koldo. Sin embargo, hoy Joseba García, quien también ha pasado por el Supremo, ha negado su implicación o su posible influencia en dicho contrato. Es más, dice que el fichaje de Jessica se gestó en el Departamento de Recursos Humanos de Ineco y que la joven sí realizó labores para la empresa. Un sinfín de contradicciones entre el hermano del exasesor de Ábalos y la que fuera la amiga especial del exministro. Dice Joseba, el hermano de Koldo García Izaguirre, que si iba tanto a la Dominicana, que no piense mal el tribunal, que no era para llevar billetes ni para esconder no sé qué, que era porque estaba interesado en una dominicana, la iba a cortejar. Claro. Bueno, hasta ahí puedo leer, no sé nada más. Jessica sabía más de lo que contaba. Por cierto que alguien me ha dicho, no lo tengo comprobado, pero alguien me ha dicho que Jessica era vecina de Broncano. Fíjate tú, ¿cómo están las cosas? Qué unidas están las cosas. ¿Cómo están las cosas en ese pisazo de lujo, que además es Torre Madrid, que está en la Plaza de España? Son unos pisos de lujo con unas vistas tremendas a la Gran Vía. Claro. Y decía el socio de Aldama que había visto un par de veces a Ábalos allí. Y sinceramente a mí, que lo veo un par de veces, pocas me parecen, ¿no? Como dice Almeida, poco me parece. Porque viendo que Ábalos se llevaba a esta chica de viajes internacionales, le costeaba la carrera, le costeaba todo tipo de lujo, yo creo que pocas veces son 2 veces que estuviera Ábalos allí. Yo creo que estuvo muchas más veces. Que realmente uno puede pensar... Dijo 2 veces, pero el mismo día, ¿no? Sí, seguramente sí, el mismo día. Que realmente esto daría igual si Ábalos se lo hubiera pagado con su dinero, que aunque el sueldo de Ábalos también es de dinero público, pero al parecer el sueldo o el dinero con el que se pagaba este piso era un poco oscuro, que es lo que precisamente ahora se está investigando. Ha dicho la propia Jessica que tuvo un disgusto tremendo, e intentó echar la lagrimita al juez,
que tuvo un disgusto tremendo cuando le dijo a Ábalos que no se pensaba separar de su mujer. No sé qué pensará su mujer de todas estas financiaciones en paralelo a la tal Jessica y a otras. Por ejemplo, la chica de Asturias que se llamaba Celia, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí, pero al final, por lo visto, la dejó de lado y se centró en Jessica. Asturias sale perdiendo, como con la quita de la deuda. Eso es porque el tren no iba rápido. Claro, es que tardas bastante en llegar, la verdad. Antes la del otra chica trabajaba en la estación de Gijón, lo digo por si usted... No. Tiene manera de comprobarlo. No, mira, es curioso porque, mira, Madrid tiene muchas cosas buenas. A mí personalmente es una ciudad que me gusta mucho, pero uno de los problemas que tiene es el alquiler. Cualquiera que viva en Madrid lo sabe, que están los precios desorbitados. Muy difícil encontrar precios asequibles o algo más o menos que te contente. Pues Jessica era una privilegiada, porque edificio Torre Madrid, Plaza España, como ha dicho, con vistas a la Gran Vía, una ubicación excelente. Y esto es con dinero de la trama, pero es que el dinero de la trama venía a la vez de dinero oscuro que era de dinero público. Entonces, uno de los sinónimos de prostituta antes era mujer pública. Pues esta, como era pagada con dinero público, yo creo que se podía apreciar a eso. Y luego las vacaciones, la carrera, hombre, no se podría tampoco quejar. Lo que pasa es que ahora se quedó sin su guardadi, pero bueno. Bueno, vamos con las declaraciones. Hoy tengo de todo. Hoy ha pasado por allí toda la familia. La familia en el sentido más de porta calzone. Ha pasado, por ejemplo, el jefe de gabinete de Marisú Montero, apellidado Moreno. Bueno, este es el que supuestamente le denunció al Dama porque dice que le dio un sobre con 25.000 euros en una cafetería, no recuerdo dónde ahora y no quiero equivocarme. Así es que vamos a dejarlo ahí. Hoy ha dicho ante el juez que de ningún modo cobró esos 25.000 euros por efectuar una gestión de una empresa interesada por la cual estaba la trama para que parasen un procedimiento de desahucio de Hacienda, que ya lo tenían, estaban colgadísimos por muchísimo dinero, por más de 2 millones. Y magia, arte diabólico es. ¡Ah! ¿Cómo? Pues nada, llamando a Moreno, oye Moreno, jefe de gabinete de la ministra, que vamos, tú llamas a un jefe de gabinete de un ministro para decirle, oye, que tengo un primo que le ha pasado esto, y te escupe, te vomita, te tira aceite hirviendo, lo que sea, menos ponerse a trabajar por eso. Para que un jefe de gabinete se ponga a interesar por algo que le es ajeno, tiene que venir la orden del number one, en este caso de Marisú, porque si no, no. O del number one de Moncloa, o como mucho del propio Ábalos, que le llame y le diga, atiende al que vaya allí, que tiene una necesidad, como Aldama. Bueno, entonces, ha admitido, fíjate qué cosa tan rara, ha admitido, él dice que no cobró, los 25.000 euros son un invento de Aldama, ya veremos, yo no me creo nada ya, pero ha admitido que efectivamente hizo una gestión que le trasladó la gestión a un asesor. Hombre, no contaba nadie, Morenín, con que lo hubieras hecho tú. No, claro, no puedes, porque en Hacienda no todo el mundo puede hacer cualquier cosa. Ordenarla sí, pero hacerla no. Dice que lo trasladó a un asesor para que se produjera el aplazamiento de la deuda, que era lo que convenía a la trama de Aldama. O sea, que si esto fuera elevado a la categoría de cierto, no sería un cohecho, pero hombre, sería una prevaricación en toda regla de funcionario público, utilización de tráfico de influencias y 5 o 6 delitos más. Inmoral, en cualquier caso, inmoral. Otra de las lindezas que ha dicho el tal Moreno, jefe de gabinete de Montero, es que, hombre, sí, ahora que lo dice, señoría, sí, puede que me viera en el ministerio alguna vez, 1 o 2, con Aldama. Como el doctor Simón, dice, ¿matará a mucha gente el virus de la pandemia? Dice, si acaso 1 o 2, ¿no? Pues este igual, si acaso 1 o 2 veces. Esto es, a mí me parece, de lo peor de toda esta historia. Yo no sé si habéis notado estos días el olor que hay por Madrid como a carne chamuscada, y es María Jesús Montero que dijo que ponía la mano en el fuego a su jefe de gabinete. Un momento, no te anticipes que lo tengo preparado. No, bueno. Pone las manos en el fuego, y lo dijo 5 o 6 veces, lo digo, así, con esa vehemencia suya. Que Carlos Moreno es un magnífico servidor público,
es una persona sobre la que tengo absoluta confianza, pongo la mano en el fuego. Es un servidor público digno por el que vuelvo a poner, como siempre, la mano en el fuego. Dignísimo. Hace gestiones para que le paren la multa y el desahucio a un tío que le debe pasta y que le llama al Dama para que lo hagan. Es tremendo, como decía, es que no lo dijo una vez. Lo dijo hasta 2 veces, que ponía la mano en el fuego, que era un servidor público, lo dice con esa vehemencia, que es tremendo. Y hoy su propio jefe de gabinete admite que no habló ni 1, ni 2, ni 3, sino 4 veces con Aldama. 4. O sea, es como... Pero es que luego además que habían asegurado que eso del retraso de una deuda para un amigo, tal, que no lo había hecho nunca, y hoy admite también que a uno de sus subordinados le dijo, oye, hazle favorcillo a este hombre y la deuda esta la va retrasando. Lo único que ha dicho que es mentira es lo de los 25.000 euros, que él dice que no ha cogido nunca 25.000 euros, pero viendo cómo van transcurriendo los acontecimiento, oye, ya veremos en qué queda. Claro, hay que esperar. Y que lo que va diciendo Aldama parece que se va cumpliendo poco a poco. Cuesta, pero claro, al final es que la espera compensa mucho. Claro. María Jesús Montero es esa señora que cuando habla, diga lo que diga, parece que te está echando la bronca. Siempre es como que, pues, bueno, hombre, no se ponga usted así. Pero mira, era un tráfico de influencias, presunto tráfico de influencias, pero mediante WhatsApp, que están ahora recuperando los mensajes, lo que además demuestra una torpeza y el vivir al margen de la realidad. No hay que estar en el ambiente tampoco de los delitos. Cualquiera que haya visto la antológica serie de Wire sabe que hasta los dealers, hasta los camellos, utilizan móviles de prepago. ¿Qué sería? Wire. De Wire. Utilizan móviles de prepago, digamos, para sus fechorías, para no dejar constancia, luego lo tiran y ya está. Pues ellos no, ellos por WhatsApp, para que quede todo bien guardado en la nube y luego se recupere. No, eso viene muy bien. Al final a la buco de la Guardia Civil le viene estupendo. Y dice, fenomenal, aquí recuperamos los mensajes y los pillamos. Son torpes también, son torpes. O se querían un poco por encima. Sí, hay un sentimiento de impunidad inherente a los políticos high level. Puyol, por ponerles un ejemplo lejano en el tiempo, pero que seguro que por los tics se acordarán de él, ¿no? Bueno, bien. Sigamos con las declaraciones del día de hoy, que ha sido intenso. El hijo de Ábalos, Víctor se llama la criatura. Bueno, estaba nervioso, y que esto es normal. Es clavo a su padre, también te digo, ¿no? Bueno, pues con unos años menos, claro, lógicamente. ¿Qué le ha dicho a la gente al salir? A ver si le disponemos de ese corte, como decimos nosotros. A mí me ha dejado un poco perplejo. No, pero no tengo nada que ver con este mundo, de verdad. Y me estáis haciendo un flaco favor. ¿Eso se lo ha dicho al juez? No, eso te lo digo a ti, a vosotros. ¿Y al juez qué le ha dicho? ¿Ha contestado todas las preguntas que le han realizado? Si os parece, mantenemos un respeto a la justicia. Y sin más, no tengo nada que declarar. Ahora leeréis las declaraciones transcritas o lo que haga falta. ¿Ha aportado algún tipo de prueba? Sí. No voy a dar declaraciones, lo siento. Es físicamente muy parecido a Ábalos y tiene la misma mala uva, Parece que el problema lo tiene, hijo, pues si sales en donde sales, ¿qué esperas? Que por lo menos que te pregunten, has sido como testigo, ni siquiera te han imputado. De momento, ya veremos. Bueno, supuestamente firmaba contrato para la trama, pero como tú bien dices, está declarando como testigo de momento. Veremos a ver más adelante, volvemos a lo mismo que decíamos antes, lo que dice Aldama al final. ¿Hay algo, tú estás convencido de que la psicología sirve para algo en nuestras vidas? Bueno, yo creo que sí. Yo también, claro. También, porque comparto esa inquietud contigo, pero cuando uno... Mira, Víctor Ábalos va a tener pocos momentos de protagonismo en esta vida, no va a ganar una etapa del Tour de Francia, va a tener pocos momentos en los que esté rodeado de micrófonos a cachofas, que le llamamos nosotros. Así es que aprovéchalos. Tonto de él, aprovéchalo, di, soy inocente, no tengo nada que ver con todo esto, estoy aquí de rebote, tal, me estáis haciendo un flaco favor. Pero no, el tono es airado, el tono es de menosprecio, basura, que me estáis haciendo la vida más difícil, ¿no? Sí, además dice, yo no tengo nada que ver con este mundo, como diciendo, del mundo de Lampa en el que se ve envuelto mi padre por circunstancias. No soy soprano. Claro, yo estoy al margen, yo no pertenezco a la familia. Bueno, por lo menos Ábalos sabe que no tiene que hacer una prueba de paternidad, al menos en ese caso está tranquilo. Aquella frase que decía Ábalos de no tengo a nadie, ¿no? Sí, me ha recordado un poco, ¿no? No tengo a nadie. Sí, bueno, hombre, si yo hubiera estado tantos años como él, hubiera optado a Sánchez a la condición de secretario general,
me hubieran dado una patada para sacarme del ministerio, otra para sacarme de la Secretaría de Organización del partido y una tercera para mandarme al grupo mixto, pues a lo mejor me planteaba cantar ante el fiscal del distrito, ¿verdad? Bueno, venga, y continuemos porque ya terminamos con la corrupción, ¿eh? Les prometo que acabamos pronto. El que fuera chofer de Pedro Sánchez, que se llama Cristian Corbillo, efectivamente está claro que participó en la trama de las mascarillas, que puede ser que sea el chocolate del loro comparada con los hidrocarburos. Que hay quien me escribe cartas en ese sentido y me lo repite 20 veces. Sí, ya, pero chico, pero... Hombre, lo de los hidrocarburos es muy heavy, lo entiendo. La cantidad es brutal, sí. Pero robarle al pueblo español cuando estaba encerrado por la pandemia, échale tú. Es como beneficiarse de los seres que era el dinero para que los parados pudieran cambiar de profesión. Es que es penalti y expulsión, ¿eh, Rafa? No tiene otra discusión. Bueno, la cosa es que habría cobrado este Cristian Corbillo 100.000 euros por hacer gestiones para Aldama. No es que lo diga yo, que lo diga sin no sé qué, es que lo dice la Guardia Civil, un informe de la Guardia Civil. Bueno, a mí lo del chofer este de Pedro Sánchez me recuerda mucho, yo veo muchos vídeos en las redes sociales, por internet, y me aparecen muchas veces gurús económicos, traders, gente que hace inversiones, por ejemplo, como el Yado este que sale famoso, ¿no? Y me recuerda como que Pedro Sánchez es el Yado de la corrupción y el PSOE es como su secta. Y lo digo porque esta gente te recomienda cosas para hacerte millonario sin moverte del salón de tu casa o de tu dormitorio. Y en este caso, pues vemos a un chofer, a un ex chofer del presidente, que supuestamente cobra 100.000 euros, que dice la UCO, con una empresa de la que él era el único dueño, ¿no? Entonces, da la impresión como que trabajar con Pedro Sánchez o en su entorno o ser socialista es la mejor forma de hacerte rico en poco tiempo. Una de las mejores. Claro, y además este hombre, oye, con esa sangre y ese ADN socialista, llegó a ser también candidato del PSOE en su pueblo, en un pueblo de Córdoba. Va en el paquete. Hombre. Eso va en el paquete. Tú llamas a Tony Soprano y le dices, ¿tienes algo para mí, tío Tony? Y dice, hombre, pues mira, tengo unos billares en la parte norte de Westside y mira, contrólalos tú y te ganas la vida, ¿no? Bueno, pues eso, parecido a eso. Bueno, y ahora la noticia política, fuera de esto de la corrupción, que reconozco que es mucho más entretenido, pero la noticia política es el pacto innoble, el pacto desnaturalizado, al que llegaron en Suiza el gobierno de Pedro Sánchez y los del fugado Puigdemont. Mediante este pacto, los Mossos d'Esquadra van a llegar a casi 28.000. Mediante este pacto, el control de fronteras, y ahí tenemos una desviación de opinión. Por un lado, según el gobierno, según la ministra esta, Elma Saiz, esto no es una cesión del control de las fronteras a los Mossos, sino que es, dice, una delegación de competencias. Luego está, por otro lado, el del flequillo, Puigdemont, que este lo cuenta clarísimo, dice, es una cesión integral de competencias, que nos sitúa mejor posicionados para cuando seamos un país, para cuando seamos una nación, dice literalmente. Es decir, que en nada han servido las cesiones. Él sigue pensando en lo que pensaba cuando convocó el referéndum, que en nada le va a valer esto a Sánchez para que le apoye los presupuestos, porque esto es para pagar el que retirasen la moción de confianza. Esto que vimos que retiraban un poco impúdicamente, ¿no? Pero bueno, oye, como quieran. Vamos a ver, nos lo cuenta Marien Vallejo. Ya se ha cerrado el acuerdo que el Gobierno y Junts llevaban un año negociando para el traspaso a Cataluña de las competencias sobre inmigración, algo que exigía la formación de Carles Puigdemont. Ese traspaso se hará, según el Gobierno, bajo el artículo 150.2 de la Constitución, que establece que el Estado puede transferir o delegar competencias mediante una ley orgánica, siempre, eso sí, que lo que se transfiera sea susceptible de hacerlo. En Moncloa no ven problema porque el responsable de gestionar esta cesión no será nadie de Junts, sino el presidente Salvador Illa. ¿Y en qué consiste
consiste exactamente este acuerdo? Pues ha sido Junts, a través de una rueda de prensa, quien ha desglosado los puntos de este pacto. Cataluña se va a configurar como una ventanilla única en su territorio. Esto quiere decir que será esta comunidad la que expedirá el DNI para los extranjeros que consideren. Los Mossos, por otro lado, serán los encargados de gestionar la seguridad de puertos y aeropuertos junto a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Se traspasa también el control de fronteras, que estará bajo la mano de los Mossos. Respecto a esto, Cataluña podrá también gestionar las devoluciones de extranjeros cuando tengan prohibición de entrada. Estas expulsiones, además, se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión que formule la propia Generalidad. Cataluña también gestionará de forma integral los centros de internamiento de extranjeros. Este pacto también contempla otra función más para los Mossos, que es la de prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación. Para todo ello se ha acordado incrementar el número de efectivos hasta los 26.800 agentes. Todo esto ha sido registrado esta misma mañana en una proposición de ley orgánica por parte de los grupos parlamentarios del Partido Socialista y de Junts en el Congreso. Bueno, pues nos vamos a hacer una pausa de publicidad, volvemos en apenas 2 minutos, así que no os pierdan de vista. Bien, entonces tenemos que... ¿Dónde estará hoy Marlaska? Marlaska era el que decía que esto constitucionalmente era imposible. Creo que ha cogido una baja por colitis. No sé dónde andará Marlaska, pero hoy no ha hecho declaraciones de ningún tipo. Hoy han dejado sola a esta Elma Said, que por cierto tampoco es que sea un prodigio dialéctico, digamos, ¿no? Pero que en cualquier caso no se ha movido del argumentario. Tú dices que esto no es una cesión. Y así ya por ese resquicio nos vamos a ir colando, ¿no? Que no parezca que lo sea. Y el otro, pues Puigdemont, como siempre, ufano y sacando pecho. Mira, esto ya cuando seamos una nación, esto nos viene muy bien, todo este conocimiento de cómo funciona todo. Roberto. Puigdemont está muy contento y todo eso sin poder volver a España. Bueno, cuando vuelve lo hace así un poco de tapadillo, como cuando montó el show en verano. Esto ya le habrán prometido, que cuando el Constitucional haga la próxima colada, sí, pues que va en el paquete. Había mucho mamerto que te argumentaba que había que votar a Sánchez porque era la forma de frenar a la ultraderecha, lo que ellos consideraban ultraderecha, el cuento que os habían contado. Bueno, pues ahora Sánchez se ha vendido de lleno a la verdadera ultraderecha, a la supremacista y sediciosa, ¿no? A la de Junts, donde van a controlar además ellos quién entra y quién sale de su país, o sea, lo va a controlar los Mossos. Incluso en el informe del acuerdo distinguen entre extranjeros y gente de fuera de Cataluña. Sí. Ese matiz. Sí, cuéntalo. Ese matiz, en el documento lo en el documento del acuerdo así, con el PSOE, del PSOE. Gente de fuera de Cataluña. ¿Y esto significa que Jaén sí o que no? A ver, Jordi Pujol tenía una fijación con los andaluces, una fijación peyorativa, o sea, en contra, escribió en contra de los andaluces, gente sin alma, decía, y ya sabemos lo que consideran charnegos, etcétera, pues siempre está esa xenofobia catalana que a lo mejor consideran también de fuera, y eso es muy peligroso. Al final es un acuerdo en el que tú vas cediendo. Y demuestra que no muy listos tampoco han sido nunca los nacionalistas catalanes, porque la etimología de la palabra charnego, charlis y ego, carne propia. No, a ver, muy listos no fueron, si no serían nacionalistas catalanes. Qué insulto tan sobrellevable. Pero yo creo que poco a poco, paulatinamente, va desapareciendo la Guardia Civil, la policía va a tener cada vez menos peso, que es lo que están denunciando, y que al final todas las competencias las tengan los Mossos. Pero por favor, no seamos fascistas e insolidarios, no llamemos a esto cesión integral de competencias. No. Habrá que decirle pues delegación o cooperación de competencias. Claro, hay que llamarlo como hacen ellos, ¿no? Truco del almendruco, algo de eso. Efectivamente, algo que, recordemos, Pilar Alegría en el Consejo de Ministros dijo que era inconstitucional y que el propio Marlaska en el Congreso de los Diputados y en alguna rueda de prensa dijo también que era imposible, que esta cesión de competencias no se podía hacer. Y al final vemos como a esos que llamaban xenófobos... Citando el artículo. Para que no tuviéramos que buscarlo. Sí, y cuando llamaban a los independentistas xenófobos. Y ahora, fíjate tú, yo me hago una pregunta, y es que hubiera pasado, por ejemplo, vamos a imaginarnos Juanma Moreno, que gobierna Andalucía, con los kilómetros de costa y la cantidad de pateras que llegan, si hubiera exigido o pedido una cuarta parte de lo que ha exigido los independentistas. Fascistas, xenófobos, antiinmigrantes, le hubieran dicho de todo. Pero en este caso, como es Puigdemont, son los independentistas, oye, pues
Pero cuando dicen que algo no se puede hacer, dicen, no, esto no se puede hacer, es inconstitucional, es hasta que Puigdemont levanta el teléfono y dice, ya verás cómo sí se puede hacer. Pedro, esos 7 votos que necesitas, entonces ya es cambio de opinión. Totalmente. No es que haya mentido, es que haya cambiado de opinión. Bueno, pues estamos cerca de ver un café para todos, porque ahora pues nos faltará tiempo para que salgan los vasquitos y los navarros y tal, a decir, un momento, nosotros también queremos. Ya creo que ha habido una consejera del País Vasco que ha hecho declaraciones en este sentido. Dice, bueno, pues nosotros también vamos a querer. Bueno, esto en un país normal, en un país sensato, pues estaríamos todos rasgándonos las vestiduras, pero aquí como es la 8ª vez que hay una transgresión del muro constitucional obvia y que incluso pues se modifican las sentencias del Supremo, se llevan al lavadero del Constitucional y allí la limpian y les quitan el brillo y el esplendor perdido, pues ya no nos inquietamos por tan poca cosa. Estamos más pendientes del partido del Madrid y del Atleti de esta noche que de qué es lo que pasa, qué reacciones suscita esto, quién se ha ido a algún juzgado solamente al conocer el anuncio. Oye, que es muy fuerte, ¿eh? Un acuerdo, como todos, por cierto, conseguido en Suiza, con un mediador internacional que obliga al Estado español a arrodillarse, que el Estado español va y se arrodilla y que le cede lo que pretendían. Oye, es que solo queda por ceder el uso del catalán en las instituciones europeas. Y no es porque el gobierno no haga intentos, que les ha cedido hasta el Cervantes, o buena parte de él. Bien, vamos con las reacciones, porque las reacciones hoy tendrían que ser bestiales, ¿no? Pues no, ya verán que tampoco ya la gente ha perdido la capacidad de asombrarse con este gobierno. La nueva cesión de Sánchez a los independentistas ha levantado una gran polvareda. Para el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, es una humillación sin precedentes. Esto es una humillación sin precedentes. Supone, en primer lugar, profundizar en la desigualdad de los españoles y, en segundo lugar, seguir desmantelando el Estado, concretamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Ayuso acusa a Sánchez de pactarlo al margen de la ley. Me parece gravísimo, pernicioso para España entera. Son negociaciones que se hacen a espaldas de todos los españoles. ¿Cómo puede ser que cada día el gobierno esté dándole de comer y abono a Junts, a Esquerra, dependiendo de lo que quiera el socio del día? Mientras tanto, trocean España. Para Vox es un ataque a la soberanía nacional y a la seguridad de Cataluña. El último paso, quizás, antes de una independencia de facto. Delegar las competencias en inmigración y fronteras es, en primer lugar, un ataque a la unidad nacional, porque son competencias exclusivas del Estado. Y, en segundo lugar, es un ataque a Cataluña. El Gobierno defiende el acuerdo y se empeña en aclarar que es una delegación de competencias y no una cesión. Estamos hablando de una delegación de competencias, no de cesión, sino que es una delegación de competencias. Sin embargo, Podemos no está de acuerdo con esta cesión de competencias y amenazan que votarán en contra. No sé con qué votos pretende sacar adelante el Partido Socialista este acuerdo con Junts y con un planteamiento además tan abiertamente racista, pero desde luego con los votos de Podemos eso no se va a hacer. A UGC y Jupol también rechazan de manera tajante el acuerdo. Han emitido un comunicado en el que piden incluso la dimisión de Fernando Grande Marlaska y de Margarita Robles por ser cómplices, aseguran, de esta situación. Mientras tanto, los independentistas presumen de lo acordado. Asumen que ejercerán una competencia que solo ejercen los estados. Aunque eso sí, descartan que este pacto sirva para apoyar los presupuestos. Catalunya assumirà de manera integral les competències de l'Estat en una matèria que és d'extrema importància per al futur del nostre país. Que sense immigració no hi ha progrés en molts àmbits. Però també sabem que sense integració no hi ha nació. Sin integración no hay nación. Es que este no se molesta, vamos, no se le altera ni un pelo del flequillo. Han salido muchas cosas interesantes en esta pieza, sí. Por ejemplo, es verdad, si esto se tramita, y ya es así, como proposición de ley orgánica, entonces necesitan todos los votos que le apoyaron, sin faltar uno. Y si fallan los 4 de Podemos, esto queda tumbado. Así que ahora hay que convencer a Podemos, pero bueno, estas cosas hay que reconocer que Sánchez en esto es un artista. También me ha llamado mucho la atención lo de
estos que hacen... Hombre, es verdad que le ponían el micrófono a Feijóo en plena calle y que a lo mejor pues le ha salido, ha querido hacer la frase redonda. Es una humillación sin precedentes. No, hombre, no, diga usted que es una humillación que ya le entendemos todos. ¿Cómo que no tiene precedentes? ¿Qué le parece a usted que lo de la amnistía no es un precedente humillante? ¿O le parece a usted que disolver el delito de malversación de caudales públicos por parte de Birlibirloque no es una humillación sin precedentes? Entonces olvidémonos de que sea sin precedentes, que nos continúan humillando. Pero como los partidos trotskistas, esto es la humillación permanente, no sin precedentes. Bueno, no sé por dónde queréis atizar al tema. Yo quería hablar del equilibrismo vergonzoso de esta izquierda, porque me da por recordar, ¿os acordáis cuando vino el Aquarius, cargado de inmigrantes? Valencia, Entonces son esta gente, esta izquierda es como muy pro Aquarius, muy open arms, que vengan todos los inmigrantes, vamos a acogerlos, ¿no? Porque además nos ayudan a levantar el país, todos estos inmigrantes ilegales, en una inmigración totalmente descontrolada. Pero oye, cuando Junts y los independentistas dicen, ojo, hasta aquí hemos llegado, no queremos más, ellos dicen, ah, vale, sí, estupendo. O sea, muy pro Aquarius, pero oye, cuando los independentistas, como tú has dicho antes, cuando Puigdemont levanta el teléfono, se acabó. Hombre. Y entonces ya no hay Aquarius que valga, ya que vayan a otro sitio. De todas maneras, la confusión es bastante continental, porque fíjate el lío en el que nos ha metido a toda Europa Angela Merkel. Angela Merkel, 2015, crisis de Siria, dijo, no, que vengan 1 millón de sirios, que aquí las puertas abiertas, que Polonia dijo, por aquí no van a pasar, que pasen por otro lado. Hungría dijo, uy, yo no quiero saber nada. Y Alemania, pues vamos a competir a ver quiénes somos más progres. Y los conservadores de la señora Merkel arrancan en igualdad de condiciones compitiendo con los socialistas más, más partidarios de no sé qué cosas. Por ejemplo, Open Arms, un tío que se ha forrado con esto de los barcos que traen, que vienen, que llevan. El negocio del tráfico de seres humanos. Dice Feijóo que es una humillación sin precedentes. No, yo creo que es una humillación constante. Lo que pasa es que hay altibajos y hay... Con muchos precedentes. Y hay picos de humillaciones, pero vamos, es constante. Decía la socialista que no es una cesión, que es una delegación de competencias. Ahí el neolenguaje, una delegación de competencias, no, es una cesión por completo. Además, hay partes de Cataluña en las que el Estado ha desaparecido por completo, no hay presencia de él, pero que incluso que ha desaparecido de España porque hay barrios que son integralmente, prácticamente islámicos ya. O sea, no hay presencia de nacionales ni de catalanes. Entonces, ahí, bueno, ellos verán cómo lo gestionan, pero van a tener un problema, igual que lo tenían con el imán de Ripoll. Pero a mí no me da ninguna seguridad que esto lo vayan a gestionar los Mossos, porque han demostrado su manifiesta incompetencia en algunos casos. Quiero decir, que afectan a la seguridad. Y luego... sí, se va a ir retirando, por así decirlo, el Estado de Cataluña. Me recuerda un poco al Alde Hemendik, disculpa mi batúa, pero en el vasco es más o menos fuera de aquí, que lo celebran, que es cuando quieren echar a la Guardia Civil de sus pueblos y lo celebran como una fiesta. Y es algo parecido. Y también un recuerdo a la madre de los Pagaza, que ha fallecido recientemente, y ha tenido que morir, pues bueno, viendo cómo los asesinos de su hijo ahora son socios preferentes del gobierno socialista. Y es una lástima. ¿Y a dónde van a ir? Me pregunto yo. ¿Con esta capacidad sancionadora? ¿Los socialistas? No, bueno, ellos también cuando se vayan del gobierno pronto. Rápido, Pero con esta capacidad sancionadora que va a tener ahora los Mossos, capacidad sancionadora para poder expulsar a los inmigrantes que ellos crean convenientes. Pues para Aragón. ¿Y a dónde los van a mandar? Madrid. A mí me da la impresión que los van a mandar a las regiones gobernadas por el Partido Popular. Al País Vasco seguro que no lo mandan, que los del País Vasco se están alegrando mucho de esto. Y veréis que una de las regiones donde más van a intentar mandarlo es... A Valencia. A Valencia y a la Comunidad de Madrid. Bueno, y también a Baleares. Aunque sea más difícil, pero también a Baleares. Bueno, oiga, y dentro de los despropósitos que uno tiene que oír por razón de oficio, ¿verdad? Está el de la disparatada señora vicepresidenta Yolanda Díaz. Bueno, ¿cómo ha comentado ella este acuerdo en Suiza? Mira que tenía hilos por los que agarrar el ovillo, pero se ha ido a uno, ya sé que le es propio, ya sé que la cabra tira al monte, pero hombre, Yolanda, ¿qué cosas dices, por favor?
que quiero señalar para dar tranquilidad que se encuentra en el marco del respeto constitucional y también del respeto a las competencias que nos marcan las directivas europeas. Digo esto por dar tranquilidad y que da un avance en una delegación de competencias en alguna de las materias que son importantes para la vida de la ciudadanía en nuestro país, pero que para nosotros lo trascendente es el respeto a los derechos humanos. Lo cual quiere decir que antes del acuerdo no se respetaban los derechos humanos. Es decir, 6 años de gobierno, 6 años y medio sin respetar. Tendrías que dimitir mañana. Bonita. Bueno, no has dado tranquilidad ni al miedo. Nunca. En nada. Venga, ¿qué viene toda esta...? El listón siempre está muy bajo en este gobierno de coalición, pero yo nunca he visto algo... No se te ocurra llamarla guapa, que la liamos. No se me ocurriría. Pero quiero decir que nunca he visto algo así de nivel de incompetencia, de nulidad intelectual, de hablar para no decir nada. Empieza diciendo unas cosas tú, a ver a dónde quiere llegar, y de repente al final te hace el plot twist y te mete los derechos humanos y tú, hombre... Es como el palabra que inventan para los platos de la nueva cocina y tal. Sí. Es la desconstrucción del lenguaje. Sí, ¿no? Tienes un lenguaje propio. ¿No? Sí, bueno, hablábamos de que Pedro Sánchez era un pelele de Puigdemont, pero es que Yolanda Díaz es una pelele de Pedro Sánchez del gobierno. Lo que tenga que decir, lo que tenga que hacer para intentar no solo mantenerse ya en el gobierno, sino para intentar que Sumar sobreviva un poco, un partido político que está actualmente está muerto. Entonces esta mujer, a la que no se le puede llamar guapa, porque lo considera un acto machista intolerable, pero ella luego ya si quiere coge a Garamendi y le dice qué guapo está. Y, y eso implica a la vez elípticamente que tiene un respeto por la verdad incomparable, ¿no? Sí, no yo creo que la llamen guapa. Pocos políticos en este país han cambiado... del bien y del mal y de lo que es cierto y de lo que no. Bueno, la cosa es que hoy ha estado soberbia, francamente, se lo digo, soberbia. Y esto nos lleva a una mujer protagonista del día, Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, pues como es obvio, así que la han visto, iba a otra cosa, a otro cometido, pero le han puesto las alcachofas alrededor con el ánimo de que saliera al paso y nos contara cuál es su opinión después de que la justicia haya dado su visto bueno a que su pareja, Alberto González Amador, sea en el futuro investigado por la compra de una sociedad que hizo a la mujer del presidente de Quirón, si tenía acuerdos extraños, raros o lo que sea con los de Quirón, o si se benefició de esa historia, ¿no? Le han preguntado a Ayuso, esta ha sido su respuesta. No puedo decir nada porque no tiene absolutamente nada que ver con la Comunidad de Madrid, no tiene tampoco que ver nada con mi gestión como presidenta. Bueno, y aquí, como siempre, las interpretaciones son libres y se abre, digamos, una brecha de interpretaciones. Hay quien dice, ha hecho lo que debiera haber hecho siempre, alejarse de este tema. Y bueno, yo creo que es un buen consejo, ¿eh? Cuando pasó lo que pasó con el tema fiscal y tal y cual, se involucró en exceso, a mi modo de ver, porque, oye, pues, dar garantías de que mi amigo Roberto no ha defraudado a Hacienda, pues no viene muy a cuento con ser el presidente o la presidenta de los madrileños. Y luego hay los maliciosos que dicen, bueno, los bienpensantes estarían en la tesis, mira, ha aprendido la lección y ahora ya toma sus distancias, ¿no? Los maliciosos, ¿ves cómo toma distancias? Eso es que hay algo. Y, por tanto, pues, aquí a veces lo ponemos muy complicado a los políticos. Hay que ser sincero. Pero es cierto, y la presidenta lleva razón en esa distancia que tú dices que ha tomado, porque en este caso lo que tenemos que tener claro es que PSOE y MES Madrid se han personado contra un ciudadano particular, contra un ciudadano contra el que están usando todos los medios a disposición de los que dispone el Estado, la Fiscalía General del Estado, todos los ministros, medios de comunicación, el equipo de opinión sincronizada, por una situación, por algo que ocurrió cuando ni siquiera la presidenta de la Comunidad de Madrid era pareja de ese hombre. Por eso, entre otras cosas, no debió haberse metido con lo de si ha pagado o no correctamente sus impuestos. Porque, chica, ¿tú qué sabes? Quédate en que... Y tenía el papel escrito, ¿eh?
quiero decir, el papel teatral, ¿no? Es decir, oye, vamos a ver, que este es un ciudadano privado, que le están investigando porque ahora es mi compañero sentimental y que no hay derecho a que estén divulgando sus datos de la Fiscalía o de la Agencia Tributaria. En los primeros momentos no se sabía quién había sido el filtrador y eso, además de delito, es de una inmoralidad estupenda. ¿Alguna pregunta más? Ya te paras ahí y ya está. Luego salir a decir que no había cometido ninguna irregularidad no le compete, no forma parte del ejercicio de su política en Madrid. Hace bien en separar, porque es que ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo contrario es comprar el relato podemita de la política, que dicen que lo personal es político. No, lo personal no es político. O sea, Si no afecta a Monedero. Claro, a ver, si sabes que Monedero andan metiendo a las alumnas y tienen que estar con la puerta abierta, pues sí, porque era un cargo de Podemos, etcétera. Pero esto, o sea, y además hemos comprado el relato, porque al final es siempre el novio de Ayuso. El novio de Ayuso, a este hombre casi no se le conoce por su nombre de pila. Y es lo que ellos denunciarían cuando dicen, no, es que no es la mujer de, no es la novia de, tiene un nombre, no hay que despersonalizar a las mujeres. Pues a este hombre lo han despersonalizado por completo, ya nadie le llama por su nombre y es el novio de Ayuso. Pues es que el novio de Ayuso, como dicen, por lo que se le está juzgando o por lo que se le está, digamos, investigando, son por acciones antes de ser la pareja de Ayuso. Entonces no viene a cuento, pero claro, lo utilizan como artillería para atacar a Ayuso, porque al final, oye, enlaza mayorías absolutas, es digamos, la némesis de la izquierda en la Comunidad de Madrid, que llevan sin tocar poder un porrón de años y los que le quedan. Entonces intentan tirar también a lo personal, que ya digo, es la visión podemita de que lo personal es político, y no es así. Y además utilizan, hay algo bastante gracioso, y es que utilizan para demonizarla a ella y a su pareja, a Quirón, a la empresa Quirón. Y resulta que el mejor cliente de Quirón es el Gobierno de España. Pedro Sánchez, desde el año 2019, con Quirón, ha tenido una inversión de 159 millones de euros. La Comunidad de Madrid, 9. Entonces, bueno, ellos que hacen el juego de palabras con la pareja de la presidenta, entonces también nosotros podríamos hacer lo mismo y en vez de Pedro Sánchez Cantejón, podríamos decir Pedro Sánchez Quirón. Es como la sanidad pública, siempre sanidad pública, pero todos los pros en cuanto pueden se van a la Ruber sin distinción. Sí, claro. Por ejemplo en la pandemia, Carmen Calvo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, aunque no sea lo corriente, me gustaría comentar con vosotros lo que ha hecho Zelensky 3 días después de la humillación. No sé si sin precedentes o con precedentes, en el despacho Oval. Zelensky hoy volvió el mismo día a su país, ha hecho cierta reflexión y hoy ha ofrecido una tregua a Putin. A Donald Trump le ofrece corregir las cosas, utiliza literalidad de sus declaraciones, y trabajar bajo el paraguas del fuerte liderazgo de Trump, que es tanto como decir, mire, que me rindo, no sé si le va quedando claro, ¿no? ¿Qué os parece este cambio de actitud? ¿Lo esperabais? ¿No lo esperabais? Es un tema bastante... Claro está que unas horas antes Trump ha suspendido la ayuda a Ucrania. Claro, es un tema bastante complejo porque él no quiere depender de Estados Unidos, no quiere un acuerdo en el que pierda parte de su soberanía y además parte de sus territorios, pero por otro lado sabe que sin la ayuda de Estados Unidos va a ser insuficiente que sobreviva Ucrania como tal. Y una argumentación que se dice es que esto es por intereses comerciales, pero yo creo que desde que el mundo es mundo, o sea, desde las guerras mesopotámicas, todas las guerras se han hecho por algún tipo de interés comercial. Siempre había algún tipo de interés por detrás. Entonces, que Estados Unidos le pida a cambio las zonas de las minerales raros, entra dentro de la parte de decir, bueno, yo te garantizo parte de tu seguridad, tu supervivencia. ¿Que el agresor es Putin? Eso yo creo que nadie lo discute. Las causas del conflicto es una geopolítica bastante compleja, porque hay gente que te habla del Euromaidán, del 2014, de la invasión de Crimea anterior. Entonces, yo creo que Zelensky tiene que ser práctico, porque aquí en geopolítica no se trata de ser moral. O sea, moralmente sí, uno puede achacar a las víctimas civiles, mira cómo están los cementerios, mira a los soldados que mueren, pero cuando hay una relación de intereses que nos supera, y nos supera incluso a nuestro propio entendimiento, al final tiene que buscar lo más práctico. Y dice, a ver, ¿terminamos la guerra o no terminamos la guerra? ¿Y a qué coste? Siempre hay un coste político, siempre hay un coste de territorios, yo creo. Pero al final yo creo que lo que interesa, pienso, es frenar la matanza.
porque los que están poniendo los muertos encima de la mesa son los ucranianos. Bueno, yo creo que en las dos partes cuecen habas. De todas maneras, a mí lo que me revela esta actitud de Zelensky, completamente para mí inesperada. Ahora, a ti te tratan como le trataron a este en el despacho Oval y lo normal es que por allí no vuelvas, pase lo que pase. Recibes el apoyo de Europa el domingo, declaraciones explícitas el lunes, y hoy le das la vuelta a la situación y le dices a Trump: te adoro, Donald, haz conmigo lo que quieras. Si quieres que deje el poder, dejo el poder. Firmo aquí, firmo allá. Te cedo las tierras raras y las que no son tan raras. Y ya. Lo primero que hay que decir es que deja Europa, vamos, en el desconcierto más absoluto, ¿no? Sí, es un desconcierto muy absoluto. Y a mí en estas cosas me gusta ser muy prudente, porque estamos hablando que opinar sobre estos temas que son muy complicados es meterse en la cabeza de Zelensky, que están muriendo decenas de miles de personas en su país, en un país invadido, y meterse en la cabeza de Donald Trump, que acaba de llegar de presidente y quiere hacer muchas cosas. Es un hombre que además es muy tajante. Y en una situación como el otro día en el despacho Oval en la Casa Blanca, una situación que yo creo que jamás en la historia habíamos visto retransmitido en directo. Un encuentro de este tipo. No, debe haber habido lo suyo, pero en nunca directo. Retransmitido, ¿no? Yo no dudo que el resto de encuentros para ver si se llega a un acuerdo de paz en otra guerra haya sido de la misma forma, pero no retransmitido, no con esa, entiendo, esa casi humillación delante de millones de espectadores. Y que es una situación muy complicada. Yo creo que cuando Zelensky ha llegado a casa, aunque haya tenido ese apoyo incondicional de los países europeos, igual se ha replanteado el tema de si quiere si quiere seguir con una guerra donde van a seguir muriendo miles de personas o si quiere pararla de una vez. Yo vi el vídeo entero, son casi 50 minutos. Sí, yo también. Y es distinto a cómo lo percibes en titulares. Claro, ¿no? Es que hace falta el contexto. Pero eso, digamos que va en mérito de Donald Trump y de Vance, más que... Pero dice algo Trump que es muy sintomático, que dice, no tiene las cartas y así va a ser muy difícil que hagamos negocios juntos. O sea, él todo lo ve en un enclave empresarial, o sea, como diciendo, hacer negocios juntos. O sea, le interesa más la parte, digamos, de empresario y a la vez poner fin a la guerra, pero por eso digo que es bastante complejo y, como bien dice, no, meterse en la cabeza de Zelensky es complicado, meterse en la cabeza de Trump. Y yo me pregunto, ¿y lo tendrán pillado a Zelensky por alguna parte de cosas que sepan de Ucrania, como para que al final vuelva con el rabo entre las piernas y diga, oye, perdón, Donald, a lo mejor no he actuado bien, necesitamos tu ayuda y me arrepiento, ¿no? Cuando ha sido humillado 2 contra 1, parecían matones de patio de colegio, pero para además Zelensky cuando dijo, pero ¿qué tipo de diplomacia, Gide? O sea, ¿qué tipo de diplomacia quieres? Le dijeron, ojo. Pero fíjate que como la vanidad es tan mal, tan común en nuestros tiempos, esto le pasa a Macron y no lo cuenta nadie. Ni él rectifica, ni nadie le pide rectificación. Por poner un ejemplo, a Pedro Sánchez tampoco. Vaya usted a saber lo que le dicen en privado los speakers de la Casa Blanca, que le llaman, ¿no? La cosa es que a Europa como la pilla, dice, pues montando un ejército de mentirijillas, esta mañana 840.000 millones, pero voy a daros 150.000, pero no sé qué. Oye, repeinada, Ursulita, que a lo mejor hay paz pasa mañana y todo lo que estás diciendo es tontería. Hombre, más prudencia y menos, yo creo que estamos demostrando no solo desunión, que también, fíjate que la unión la convoca el líder del Reino Unido, el primer ministro del Reino Unido, que se marchó hace 5 años. Claro. ¿No? Bueno, de verdad. En fin, oye, que no tenemos tiempo para más, que agradezco muchísimo vuestra presencia en el programa y vuestras opiniones, y a ustedes su paciencia e interés, pero para ustedes tengo premio, solo para ustedes. El día en 30 minutos, a la vuelta de publicidad. El día en 30 minutos. Bien, hubo un acuerdo en Suiza entre los de Puigdemont y el gobierno de Pedro Sánchez. Se desveló el acuerdo ayer. Hoy hemos tenido acceso al acuerdo. Se trata de dar entrada a los Mossos en lo que es el control fronterizo y el control de la inmigración. Bueno, pero un momento, porque no es lo mismo lo que cuenta el gobierno respecto al contenido del acuerdo a lo que cuenta el propio Puigdemont. Porque, por un lado, el gobierno dice que aquí
lo que hacen son una delegación de competencias, pero nunca una cesión, y Puigdemont dice que se trata de una cesión integral, que además pues les pone en forma para cuando sean un Estado, que tal como él lo ve, pues va a ser pasado mañana, y también precisa el fugado que el acuerdo no va a significar en absoluto que Junts apoye los presupuestos de Pedro Sánchez. Sí, el acuerdo se produce después de la condonación de 83.000 millones de euros de la deuda catalana, el traspaso y la creación de una hacienda pública de Cataluña y otro tipo de traspasos como el de Rodalíes. Ojo, porque desde el País Vasco los partidos nacionalistas ya están mirando de reojo esta cesión en inmigración y podrían copiar el modelo. A ojos de la oposición, esto se trata de una de las mayores humillaciones que ha sufrido el Estado español y califican a Pedro Sánchez de marioneta en manos de Puigdemont. La nueva cesión de Sánchez a los independentistas ha levantado una gran polvareda. Para el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, es una humillación sin precedentes. Esto es una humillación sin precedentes. Supone, en primer lugar, profundizar en la desigualdad de los españoles y, en segundo lugar, seguir desmantelando el Estado, concretamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Ayuso acusa a Sánchez de pactarlo al margen de la ley. Me parece gravísimo, pernicioso para España entera. Son negociaciones que se hacen a espaldas de todos los españoles. ¿Cómo puede ser que cada día el Gobierno esté dándole de comer y abono a Junts, a Esquerra, dependiendo de lo que quiera el socio del día? Mientras tanto, trocean España. Para Vox es un ataque a la soberanía nacional y a la seguridad de Cataluña. El último paso, quizás, antes de una independencia de facto. Delegar las competencias en inmigración y fronteras es, en primer lugar, un ataque a la unidad nacional, porque son competencias exclusivas del Estado. Y, en segundo lugar, es un ataque a Cataluña. El Gobierno defiende el acuerdo y se empeña en aclarar que es una delegación de competencias y no una cesión. Estamos hablando de una delegación de competencias, no de cesión, sino que es una delegación de competencias. A UGC y Jupol también rechazan de manera tajante el acuerdo. Han emitido un comunicado en el que piden incluso la dimisión de Fernando Grande Marlaska y de Margarita Robles por ser cómplices, aseguran, de esta situación. Mientras tanto, los independentistas presumen de lo acordado. Asumen que ejercerán una competencia que solo ejercen los estados, aunque eso sí, descartan que este pacto sirva para apoyar los presupuestos. Catalunya assumirà de manera integral les competències de l'Estat en una matèria que és d'extrema importància per al futur del nostre país. Podemos ha rechazado la proposición de ley orgánica que delega las competencias de inmigración a los Mossos d'Esquadra, la que acordaron el PSOE y Junts en Suiza. Ione Belarra ha sido especialmente contundente sobre su valoración de este acuerdo, llegando a calificar a la formación de Puigdemont como de partido anti-inmigración. La postura de Podemos es muy relevante porque si esto se tiene que aprobar en el Congreso por la vía de proposición de ley orgánica, van a necesitar los votos de todos los aliados políticos y los 4 votos de Podemos están bastante en contra. No sé con qué votos pretende sacar adelante el Partido Socialista este acuerdo con Junts y con un planteamiento además tan abiertamente racista, pero desde luego con los votos de Podemos eso no se va a hacer. Y Junts ha hecho público a primera hora de esta mañana en un comunicado la letra pequeña de este acuerdo que ya se encuentra registrado en el Congreso de los Diputados, pendiente ahora de recabar los suficientes apoyos para que salga adelante. Preguntados por la letra pequeña, estas son algunas de las cesiones que conllevará este nuevo traspaso de competencias a Junts y en general la Generalidad de Cataluña. En primer lugar, la comunidad autónoma se va a constituir como ventanilla única en su territorio. Esto quiere decir que será esta comunidad, Cataluña, la que expedirá el DNI para los extranjeros que así lo consideren. Los Mossos, por otro lado, van a gestionar la seguridad de puertos y aeropuertos y, ojo, la gestión fronteriza, una competencia que la Constitución reserva a la Guardia Civil y a la Policía Nacional
y que hasta este momento era defendida de tal manera por el ministro Marlaska. Además, Cataluña podrá gestionar la devolución de extranjeros cuando tengan prohibición de entrada y la gestión de los centros de internamiento de extranjeros. Para todo ello, se ha acordado incrementar el número de efectivos hasta los 26.800 agentes. Y ya hay reacciones desde primera hora de la mañana de los principales sindicatos de policía y guardia civil que tachan de ilegal la cesión a los Mossos d'Esquadra. Amenazan, ojo, con llevar el tema a los tribunales porque consideran que Marlaska les ha mentido y que por tanto debería dimitir el ministro del Interior. Aseguran que sentar en el banquillo a estos líderes políticos sería una posibilidad para salvaguardar un derecho tan esencial como es el de la seguridad pública. Bueno, la verdad es que los independentistas saben que así es como se destruye un Estado. Mientras la ministra Elma Saiz repite letanías mal escritas del estilo no son cesiones, estos son delegaciones de competencias. Pero vamos a ver, señora, ¿no decía Marlaska que esto de las fronteras eran competencias exclusivas del Estado? Pero vamos a ver, señora, ¿usted me está diciendo que algo así puede ser delegable en un tercero? Hoy, por cierto, Marlaska guarda un silencio, pero sepulcral. Incluso la extravagante Yolanda Díaz ha dado hoy la nota. Dice que se alegra porque el acuerdo es legal y fetén para la preservación de los derechos humanos, para que se respeten. Como si antes de aparecer en este escenario los Mossos en las fronteras españolas no se respetaran los derechos humanos. Vaya gobierno de cráneos privilegiados. Mientras tanto, el fugado Puigdemont sale eufórico y da una interpretación distinta a lo que firmaron con Sánchez en Suiza. Dice Flequis, como le suelen llamar en Cataluña, que la cesión de competencias de inmigración y fronteras es de carácter integral y que esto de las fronteras lo suelen canalizar los estados. En otras palabras, que no se trata ni de broma de una delegación. Y como Puig no se corta un pelo, dice que esto es un gran avance porque deja a Cataluña al filo, preparada para cuando sea una nación. Esto ya lo tenemos superado. Para que sea aprobado ahora este proyecto de modificación legal, necesita a todos los socios sin excepción. Y hoy por hoy, lo contaba antes Belarra, dicen que no están por la labor por considerar racista a Junts. Vamos a ver si dura y acaban pinchando en hueso. Y el jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, ha ratificado y en sede judicial parte de las acusaciones del empresario Víctor de Aldama. En su declaración ante el juez que está investigando el caso Koldo, ha negado haber recibido 25.000 euros en metálico a cambio de colaborar en un aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas del comisionista. Sí que ha reconocido que él intermedió en esa gestión del aplazamiento. Aseguró ante el juez que a través de un asesor suyo inició ese trámite en el organismo correspondiente. Preguntado por el juez si sabía si finalmente se había producido esa concesión del aplazamiento, él ha dicho que no llegó a saberlo, que nunca se interesó. Además, el jefe de gabinete de la ministra Montero ha admitido que habló con Víctor de Aldama para ver opciones de compra de un inmueble, otro de los puntos en los que se sustentaba esa acusación del empresario. Y el hermano de Koldo García, Joseba García Izaguirre, ha acudido hoy como testigo al Tribunal Supremo para desmentir algunas declaraciones anteriormente realizadas por la expareja sentimental de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez. En contra de la testifical de la señorita Rodríguez, Joseba asegura que él no la conoció anteriormente hasta que se la asignaron a sus órdenes en la empresa pública Ineco, que dependía de Ábalos. Una vez ella ya estaba contratada en esa empresa pública, es cuando la conoce. Ella dice que él es el nexo y la conexión con Ineco. Por otra parte, Jessica sabía más de lo que decía, sabía, por ejemplo, perfectamente quién se atrasaba en el pago del alquiler de su apartamento y lo demostró reclamándoselo. Y no es ni más ni menos que un socio de la trama de Víctor de Aldama.
Jessica Rodríguez, la que fuera amiga especial de José Luis Ábalos, sigue acaparando la atención mediática y hoy hemos conocido que pudo mentir al juez en su declaración ante el Supremo. Jessica aseguró desconocer quién pagaba el piso en el que vivió durante años en el centro de Madrid. Sin embargo, El Confidencial ha hecho público un email que probaría que la joven sí estaba al tanto de quién pagaba la renta del apartamento. Jessica sabía perfectamente que era Luis Alberto Escolano, socio de Víctor de Aldama, quien abonaba los 2.700 euros mensuales para pagar el apartamento de lujo. En el email, la inmobiliaria, además de mencionar a Jessica, reclama a Escolano que abone urgentemente 3 mensualidades pendientes. Precisamente este martes, Escolano ha acudido al Tribunal Supremo para declarar por el caso Koldo. El socio de Víctor de Aldama, además de confirmar que fue él quien pagó el alquiler de Jessica Rodríguez, asegura que allí se realizaban reuniones y que en más de una ocasión vio a José Luis Ábalos por el apartamento. Debido a sus contactos con el exministro, Jessica fue colocada a dedo en 2 empresas públicas. Una de ellas, Traxatec, tiene un exhaustivo control de fichajes, uno de los más detallados de toda la administración. Un sistema que se aplica a los 26.000 empleados de Traxa, pero que no se aplicó a Jessica Rodríguez. La otra empresa pública en la que trabajó Jessica fue en Ineco. La joven aseguró al juez que su contratación la facilitó el hermano de Koldo. Sin embargo, hoy Joseba García, quien también ha pasado por el Supremo, ha negado su implicación o su posible influencia en dicho contrato. Es más, dice que el fichaje de Jessica se gestó en el Departamento de Recursos Humanos de Ineco y que la joven sí realizó labores para la empresa. Un sinfín de contradicciones entre el hermano del exasesor de Ábalos y la que fuera la amiga especial del exministro. Y hoy también los focos estaban puestos en la declaración del hijo de José Luis Ábalos, de Víctor Ábalos. Él se ha mostrado en todo momento evasivo ante las preguntas de la prensa y ha intentado desvincularse de las actividades de su padre. Preguntado por su conexión con la transmisión de un piso valorado en 2 millones de euros en la Castellana a su padre, ha asegurado que no tiene constancia de que Víctor de Aldama intermediase en esta operación. Al salir preguntado por la prensa, ha rechazado dar declaraciones y ha asegurado a los medios que le hacen un flaco favor. No, pero no tengo nada que ver con este mundo, de verdad. Y me estáis haciendo un flaco favor. ¿Eso se lo ha dicho al juez? No, eso te lo digo a ti, a vosotros. ¿Y al juez qué le ha dicho? ¿Ha contestado todas las preguntas que le han realizado? Si os parece, mantenemos un respeto con la justicia. Y sin más, no tengo nada que declarar. Ahora leeréis las declaraciones transcritas o lo que haga falta. ¿Ha aportado algún tipo de prueba? Sí. No voy a dar declaraciones, lo siento. Como recordarán, el pareja de Ayuso, Alberto González Amador, tendrá que enfrentarse por decisión de la justicia con una investigación paralela a sus asuntos con la agencia tributaria, y es la que tiene que ver con una compra de una empresa a alguien relacionado con la presidencia de las clínicas Quirón. Eso será el futuro de lo que le acabe pasando o no a Alberto González Amador. La izquierda está entusiasmada con este asunto y hoy han cazado a Isabel Díaz Ayuso, le han preguntado al respecto. Unos interpretan que ha tomado distancia de esas investigaciones que afectan a su pareja, con un escueto, eso no tiene nada que ver con mi gestión, y otros creen que, bueno, ya saben que ella fue muy criticada porque afirmaba que no se habían cometido las presuntas defraudaciones fiscales, y otros, como digo, pues van a estar convencidos de que lo que tiene que hacer Ayuso es pues continuar defendiendo a Alberto González Amador, con lo cual pues tienen cancha para criticarla políticamente. No puedo decir nada porque no tiene absolutamente nada que ver con la Comunidad de Madrid, no tiene tampoco que ver nada con mi gestión como presidenta. Y en la página internacional es sin duda una de las noticias del día. Volodymyr Zelensky se pliega ante Trump y dice estar confiado en seguir negociando el final de la guerra por parte de Rusia con el apoyo y bajo el liderazgo de Estados Unidos. Lo ha dicho en ese tuit que están viendo en pantalla, donde califica de lamentable el encuentro con Donald Trump la pasada semana en el despacho Oval, pero asegura que en cualquier momento y bajo cualquier formato está dispuesto a volver allí para firmar
firmar el acuerdo para acordar esa cesión compartida de los minerales. Dice estar dispuesto a trabajar bajo el liderazgo de Washington para lograr la paz allí en Ucrania y concreta, después de 3 años, su primera propuesta de tregua. Insiste en que la primera fase sería para liberar prisioneros y cesar los ataques por tierra y por mar. Lo siguiente se seguiría viendo, pero siempre, insiste, bajo el liderazgo y bajo la batuta del presidente Donald Trump. Bueno, esto se producía apenas unas horas después de que Donald Trump ordenase una pausa en la entrega de ayuda militar, de todo tipo de ayuda militar estadounidense a Ucrania, una medida que tenía un carácter de presión y era claramente amenazadora contra Zelensky y su gobierno, y que demuestra pues que la Casa Blanca sí sabe cómo presionar al gobernante de un país que ha sido invadido. La medida llegaba, la de Donald Trump, 3 días apenas después de severa reprimenda en el despacho Oval que tanto nos hizo zozobrar a todos el pasado viernes, y que además pues es una de las broncas que nos permite asomarnos a cómo son las interioridades de estos encuentros. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Tras esta conversación en la Casa Blanca, la administración Trump ha suspendido la ayuda militar a Ucrania. En caso de que Zelensky se muestre abierto a tener conversaciones de paz para finalizar la guerra, Estados Unidos levantaría el veto. Todo lo que desde el Congreso aprobaron el año pasado, armamento y equipamiento, mucho de ello ya está en Polonia y preparado para su entrega, se cancela. El último paquete de ayuda aprobado por Biden en diciembre pasado fue de 1.250 millones de dólares en armas y equipos. Incluía municiones para los misiles tierra-aire, un sistema de defensa antiaérea Hawk, misiles Stinger y cartuchos de artillería pesada. La anterior administración iba a ofrecer este último paquete en diferentes fases hasta junio. Ya envió 1/3 del mismo, pero Trump ha frenado la ayuda restante. El Washington Post confirma que el cese de la asistencia se fraguó en una reunión el lunes en la Casa Blanca entre el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el enviado a Oriente Medio, Steve Witkoff. La cancelación pretenden que sea una medida de presión diplomática, tanto para Ucrania como para los países que la apoyan. En cuanto a la imposición de aranceles del 25% a México y Canadá, que se suspendieron para dejar tiempo a ambos países para que avanzaran en la lucha contra el tráfico de fentanilo y en favor de la seguridad fronteriza, Trump afirma que ya no hay margen para negociar. No room left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect tomorrow. Además, para China hay un arancel adicional, en total un 20%. China, where it goes to Mexico and goes to Canada, and China also had an additional 10, so it's 10 plus 10. Y entre tanto, Ursula von der Leyen propone que Bruselas movilice 800.000 millones de euros para rearmar a la Unión Europea. Ese presupuesto y esa letra pequeña de ese plan para rearmar a nuestro continente será debatido en una cumbre especial este jueves. La segunda propuesta será un nuevo instrumento que proporcionará 150.000 millones de euros en préstamos a los Estados miembros para inversiones en defensa. Se trata básicamente de gastar mejor y gastar juntos. Y estamos hablando de ámbitos de capacidades paneuropeas, como por ejemplo la defensa aérea y antimisiles. Y al anuncio de aranceles de Trump sobre China, el gobierno chino ha contestado casi de inmediato, aplicando nuevos aranceles adicionales hasta el 15% a las importaciones de los principales productos agrícolas que llegan a China desde Estados Unidos, como el pollo, el cerdo o la soja. Todo esto después de que, como decíamos, Donald Trump aumentara de un 10 a un 20% las tasas a todos los productos chinos. Y también en Canadá y en México, hoy Donald Trump ha anunciado que entran en vigor esos aranceles del 25% por el incumplimiento de su compromiso para acabar con el narcotráfico en ambos países vecinos. Tanto el gobierno de Canadá como el de México han anunciado respuesta. La mexicana será concretada este domingo, mientras que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya ha anunciado aranceles del 25% que van a afectar a 30.000 millones de dólares de importaciones estadounidenses. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que se queden en la señal del Toro TV. O a los que estén viendo el fútbol, que seguro que son muchos. Hasta mañana, que descansen.